12 breves tesis sobre la forma en que H. Greulich justifica la defensa de la patria. 1. H. Greulich comienza su primer artículo declarando que hoy existen socialistas, probablemente se refiere a pseudosocialistas, que confían en los Junkers y en los gobiernos burgueses. Esta acusación contra una tendencia del socialismo moderno, es decir, contra el social patriotismo, es justa por supuesto. Pero, ¿qué demuestran los 4 artículos del camarada H. Greulich? Sino que él también confía ciegamente en el gobierno burgués suizo, hasta pasa por alto el hecho de que el gobierno burgués suizo no solo es un gobierno burgués, sino también un gobierno burgués imperialista, gracias a los múltiples vínculos del capital bancario suizo. 2. En su primer artículo, H. Greulich reconoce que existen dos tendencias esenciales en el movimiento socialdemócrata internacional. A una de ellas, el social patriotismo, naturalmente, la define muy bien, tildando a sus partidarios de agentes de los gobiernos burgueses. Pero, cosa extraña, Greulich olvida, primero, que también los socialpatriotas suizos son agentes del gobierno burgués suizo. Segundo, que así como Suiza en general no puede escapar de la red de vínculos del mercado mundial, así tampoco la actual Suiza burguesa, altamente desarrollada e inmensamente rica, no puede escapar de la red de relaciones imperialistas mundiales. Tercero, que valdría la pena examinar los argumentos en favor y en contra de la defensa de la patria, tal como se exponen en el movimiento socialdemócrata internacional, sobre todo en conexión con esas relaciones imperialistas mundiales del capital financiero. Cuarto, que es imposible conciliar esas dos tendencias esenciales en el movimiento socialdemócrata internacional y que, por consiguiente, el partido suizo debe elegir con qué corriente desea marchar. 3. En su segundo artículo, Greulich declara: Suiza no puede hacer una guerra de agresión. De modo singular, Greulich pasa por alto el hecho irrefutable y evidente de que en ambas posibles eventualidades, ya sea que Suiza se aliara con Alemania contra Inglaterra o con Inglaterra contra Alemania, en cualquiera de los dos casos Suiza participaría en una guerra imperialista, en una guerra de pillaje, en una guerra agresiva. La Suiza burguesa no puede, en ningún caso, modificar el carácter de la guerra actual, ni hacer en general una guerra antiimperialista. ¿Es admisible que Greulich sea parte del reino de los hechos, ver su cuarto artículo, y en vez de hablar de la guerra actual hable de una guerra hipotética? 4. Greulich declara en su segundo artículo: para Suiza, la neutralidad y la defensa de la patria son la misma cosa. Quien rechaza la defensa de la patria pone en peligro la neutralidad. Esto es lo que se debe comprender. Dos modestas preguntas al camarada Greulich. Primero, ¿no se debería comprender el hecho de que la fe en las declaraciones de neutralidad y las intenciones de mantenerla en esta guerra no solo equivale a una confianza ciega en el propio gobierno burgués y en otros gobiernos burgueses, sino que es simplemente absurda? Segundo, ¿no se debería comprender que, en realidad, las cosas son como sigue? Quien admita Quien admite la defensa de la patria en esta guerra se transforma en cómplice
de su propia burguesía nacional, que, también en Suiza, es una burguesía profundamente imperialista, pues está ligada financieramente a las grandes potencias y complicada en la política imperialista mundial. Quien rechaza la defensa de la patria en esta guerra destruye la confianza del proletariado en la burguesía y ayuda al proletariado internacional a luchar contra la dominación de la burguesía. 5. H. Greulich declara al final de su segundo artículo: con la supresión de la milicia en Suiza no eliminaremos las guerras entre las grandes potencias. ¿Por qué el camarada Greulich pasa por alto el hecho de que los socialdemócratas consideran posible la supresión de todo ejército y, por consiguiente, también de la milicia, solo después de una revolución social victoriosa? Que precisamente ahora es necesario luchar por la revolución social en alianza con las minorías internacionales revolucionarias de todas las grandes potencias. ¿De quién espera Greulich la eliminación de las guerras entre las grandes potencias? ¿De la milicia de un pequeño estado burgués con 4 millones de habitantes? Nosotros, socialdemócratas, esperamos que la eliminación de las guerras entre las grandes potencias sea resultado de la acción revolucionaria del proletariado de todas las potencias, grandes y pequeñas. 6. En su tercer artículo, Greulich sostiene que los obreros suizos deben defender la democracia. ¿Realmente el camarada Greulich no sabe que en esta guerra ningún Estado de Europa defiende ni puede defender la democracia? Por el contrario, la participación en esta guerra imperialista significa, para todos los estados grandes y pequeños, estrangular la democracia, el triunfo de la reacción sobre la democracia. Inglaterra, Alemania, Francia, etc., brindan miles de ejemplos. ¿Podrá ser realmente que Greulich desconozca esto? ¿O bien el camarada Greulich confía tan sin reservas en el gobierno suizo, es decir, en su propio gobierno burgués, que considera a todos los directores de banco y millonarios suizos como verdaderos Guillermo Tell? La lucha revolucionaria contra todos los gobiernos burgueses, esto y solamente esto, y no la participación en la guerra imperialista o en la movilización nacional para defender, según se afirma, la neutralidad del país, puede conducir al socialismo. Y sin socialismo no hay ninguna garantía para la democracia. 7. El camarada Greulich dice en su tercer artículo: ¿espera Suiza que el proletariado se despedace entre sí en las batallas imperialistas? Esta pregunta demuestra que el camarada Greulich tiene los pies bien asentados en el terreno nacional, pero por desgracia en esta guerra no existe tal terreno para Suiza. No es Suiza la que espera eso del proletariado, sino el capitalismo, que en Suiza, como en todos los países civilizados, se ha convertido en capitalismo imperialista. La burguesía dirigente espera hoy que el proletariado de todos los países se despedace entre sí en las batallas imperialistas. Esto es lo que Greulich pasa por alto, y para defenderse contra tal eventualidad no existe hoy ningún otro medio que la lucha internacional de clases revolucionaria contra la burguesía. ¿Por qué Greulich olvida que ya en 1912 el Manifiesto de Basilea de la Internacional, en primer lugar, declaraba expresamente que el carácter fundamental de la futura guerra está determinado por el capitalismo imperialista? Y, en segundo lugar, hablaba de la revolución proletaria precisamente en relación con esta guerra. 8. Dice Greulich en el tercer artículo: la lucha revolucionaria de masas, en lugar de utilizar los derechos democráticos, es un concepto muy vago. Esto prueba que Greulich admite solamente el camino burgués, reformista, y rechaza o ignora la revolución. Eso le cuadra a un grutliano, pero en ningún caso a un socialdemócrata. La revolución sin lucha revolucionaria de masas es imposible. Jamás han existido semejantes revoluciones,
En la época imperialista que ha comenzado, las revoluciones son también inevitables en Europa. 9. En el cuarto artículo, el camarada Greulich declara francamente que renunciará naturalmente a su banca en el Consejo Nacional si el partido rechaza por principio la defensa de la patria, añadiendo que tal rechazo significaría la violación de nuestra unidad. No hay lugar a malentendidos. Es un claro ultimátum al partido por parte de los miembros socialpatriotas del Consejo Nacional. O el partido acepta estas ideas socialpatriotas, o bien nosotros, Greulich, Müller, etc., renunciaremos. Pero, francamente, ¿de qué clase de unidad se puede hablar? Solamente, por supuesto, de la unidad de los dirigentes socialpatriotas con sus bancas en el Consejo Nacional. La unidad proletaria de principio significa otra cosa muy distinta. Los socialpatriotas, es decir, los defensores de la patria, deben unirse con los socialpatriotas enteramente burgueses de Grütli-Verein. Los socialdemócratas que rechazan la defensa de la patria deben unirse con el proletariado socialista. Esto es bien claro. Tenemos firme confianza en que el camarada Greulich no querrá desacreditarse tratando de negar, pese a las experiencias de Inglaterra, Alemania, Suecia, etc., que la unidad de los socialpatriotas, esos agentes del gobierno burgués, con el proletariado socialista solo puede llevar a una total desorganización, desmoralización, hipocresía y mentiras. 10. El juramento de los miembros del Consejo Nacional de defender la independencia del país es incompatible, según Greulich, con la negativa a defender la patria. Bien, pero ¿qué actividad revolucionaria es compatible con los juramentos de respetar las leyes de los estados capitalistas? Los grutlianos, es decir, los sirvientes de la burguesía, reconocen solamente los métodos legales como una cuestión de principios. Hasta el momento, ningún socialdemócrata ha rechazado la revolución o ha aceptado solo las revoluciones compatibles con juramentos de respetar las leyes burguesas. 11. Greulich niega que Suiza sea un estado burgués de clase, en el sentido estricto de esta palabra. Define el socialismo, al final de su cuarto artículo, de tal manera que excluye totalmente la revolución social y toda acción revolucionaria. La revolución social es una utopía, tal es el sentido conciso de todos los largos discursos y artículos de Greulich. Muy bien, pero eso es el más puro grutlianismo, no socialismo. Es reformismo burgués y no socialismo. ¿Por qué el camarada Greulich no propone abiertamente suprimir las palabras revolución proletaria del manifiesto de Basilea de 1912 o las palabras acciones revolucionarias de masas de la decisión de Arau de 1915 o quemar todas las resoluciones de Kiental y Zimmerwald? 12. El camarada Greulich tiene ambos pies asentados en el terreno nacional, en el terreno reformista burgués, en el terreno de Grütli. Ignora obstinadamente el carácter imperialista de la guerra actual y las relaciones imperialistas de la burguesía suiza actual. Ignora el hecho de que los socialistas del mundo entero se dividen en socialpatriotas e internacionalistas revolucionarios. Olvida que, en realidad, solo dos caminos se abren al proletariado suizo. Primer camino: ayudar a su propia burguesía nacional a armarse, apoyar la movilización con el pretexto de defender la neutralidad y correr diariamente el peligro de verse envuelto en la guerra imperialista. En caso de victoria, entrecomillado, en esta guerra, verse reducido a la semi-inanición, registrar 100.000 muertos, agregar más millares por beneficios de guerra en los bolsillos de la burguesía suiza, asegurarle inversiones más lucrativas en el extranjero y caer en una mayor dependencia financiera de sus aliados imperialistas, las grandes potencias. Segundo camino: en estrecha alianza con las minorías revolucionarias internacionalistas de todas las grandes potencias, librar una lucha denodada contra todos los gobiernos burgueses y, en primer lugar, contra el propio gobierno burgués. No confiar en modo alguno en su propio gobierno burgués ni en sus discursos sobre la defensa de la neutralidad, e invitar cortésmente a los socialpatriotas a pasarse a la Grütli-Verein. En caso de victoria, liberarse para siempre de la vida cara, del hambre y las guerras, y, en conjunto con los obreros franceses, alemanes y otros, preparar la revolución socialista.
Ambos caminos son difíciles. Ambos exigen sacrificios. El proletariado suizo debe elegir entre hacer estos sacrificios en beneficio de la burguesía imperialista suiza y una de las coaliciones de grandes potencias, o liberar a la humanidad del capitalismo, del hambre y de las guerras. El proletariado debe elegir. Escrito en alemán entre el 13 y 17 de enero de 1917. Publicado el 31 de enero y el 1 de febrero de 1917 en Volksrecht, números 26 y 27. Firmado E. Publicado por primera vez en ruso en 1931 en Leninsky Sbornik 17. Se publica de acuerdo con el manuscrito. Venceremos, camaradas.